En mi opinión, hay una gran diferencia entre el cambio y la mutación. El mero cambio no conduce a ninguna parte. Una persona puede volverse superficialmente adaptable, muy hábil para adaptarse a diferentes entornos y circunstancias sociales. Y hay varias formas de presión interna y externa. Pero la mutación requiere un estado mental muy diferente. Esta mañana, el cambio es el cambio, la renovación, el reemplazo de una cosa para otra. El cambio implica un acto de voluntad, consciente o inconsciente. Y teniendo en cuenta la confusión, la miseria, la opresión, la aflicción extrema existente en la Asia subdesarrollada, la necesidad de un cambio radical y revolucionario se hace evidente. Existe una necesidad no solo de cambio físico o económico, sino también de cambio psicológico. Cambie en todos los niveles de nuestro ser, externo e interno, para proporcionar una mejor existencia al hombre. Esto es obvio, e incluso los conservadores más extremos lo admitirán. Pero a pesar de que lo reconocemos como regla, no consideramos profundamente la cuestión del cambio y todo lo que termina. ¿Es algún ajuste, reemplazo, renovación de una acción profunda, o es simplemente un pulido superficial, una limpieza en la moralidad de las relaciones humanas? Creo que debemos entender completamente lo que está implícito en este proceso de cambio, antes de examinar lo que considero cambiar. El cambio, aunque necesario, siempre me parece superficial. Me refiero a cambiar todo el movimiento operado por el deseo o la voluntad. Cada iniciativa se concentró en una dirección dada, buscando una cierta actitud o acción bien definida. Cada cambio, por supuesto, tiene una razón detrás de esto. Esta razón puede ser personal o colectiva, manifiesto o remoto. Puede ser una razón amable y generosa, o una razón para el miedo y la desesperación. Pero cualquiera que sea la naturaleza o nivel del motivo, la iniciativa o el movimiento resultante de esta razón, produce un cierto cambio. Me parece claro. En general, somos susceptibles, individual y colectivamente, a modificar nuestras actitudes bajo influencia, presión, y también cuando aparece alguna invención nueva, de que, directa o indirectamente, influye en nuestras vidas. Podemos ser llevados a cambiar nuestros pensamientos, guiarlos en diferentes direcciones, un artículo de periódico o la publicidad que se hace de una idea. La religión organizada se esfuerza por educarnos desde la infancia en una cierta forma de creencia, acondicionando así nuestras mentes. Y para el resto de mi vida, cada cambio que operamos está dentro de los límites modificados de esta creencia. Por lo tanto, son raros aquellos que cambian, excepto por una razón. La razón puede ser altruista o autoempleado, limitado o amplio. Puede ser el miedo a perder una recompensa o no llegar a un estado determinado y prometido para el futuro. Un individuo se sacrifica a la colectividad, al Estado, a una ideología o una cierta forma de creencia en Dios. Todo esto implica un cierto cambio consciente o inconsciente producido. Bien, el llamado cambio es una continuidad modificada de lo que ya existía. Y en este supuesto cambio, nos volvemos muy hábiles. Estamos constantemente haciendo nuevos descubrimientos en física, ciencia, matemáticas, inventando cosas nuevas, preparándonos para ir a la luna, etc. En ciertos aspectos, nos volvemos extraordinariamente conocidos y bien informados. Y este tipo de cambio implica ajustar el nuevo entorno, las nuevas presiones que crea. ¿Pero es eso suficiente? Uno puede ver todo lo que determina esta modalidad superficial de cambio. Sin embargo, sabemos internamente, profundamente, es necesario un cambio radical, un cambio no producido por cualquier motivo o como resultado de la presión. Nos damos cuenta de la necesidad de mutación en la raíz de la mente, porque sin ella, solo somos una horda de monos muy hábiles, y dotamos de un hábito extraordinario.
Al darse cuenta de esto en nosotros mismos, ¿qué debe hacer? Vemos que necesitas un cambio revolucionario de mutación completa en la misma raíz de nuestro ser. Porque de lo contrario, nuestros problemas, tanto económicos como sociales, crecerán inevitablemente y se volverán cada vez más críticos. Se necesita una mente nueva, y para términos, debe operar, en toda nuestra conciencia, una mutación no producida por un acto de voluntad, y por lo tanto, sin ninguna razón. No sé si me estoy expresando muy claramente. Al darse cuenta de la necesidad de cambio, una persona puede ejercer la voluntad para producirlo. Estar dispuesto a que el deseo se fortalezca en la dirección dada, mediante la determinación y el movimiento por el pensamiento, el miedo, la revuelta. Pero cada cambio de este orden, el cambio producido por la acción de deseo, will, siempre es limitado. Es una continuidad modificada de lo que era antes. Por lo tanto, es necesario para una revolución extraordinaria, de la revolución psicológica en la entidad humano, en el hombre mismo. Pero si tiene un objetivo, si se planifica su revolución, todavía está dentro de los límites del conocido, y por lo tanto, no es un cambio. Puedo cambiar, puedo obligarme a pensar lo contrario, a adoptar un sistema de creencias diferente. Puedo suprimir un hábito dado, deshacerme del nacionalismo, reformar mi razonamiento, hacer el lavado de mi cerebro, en lugar de dejarlo que lo haga una fiesta o una iglesia. Tales cambios son mucho más fáciles de operar en sí mismo. Pero me doy cuenta de su inutilidad total porque son superficiales, y no lideran la comprensión profunda que debe guiarnos en la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debe cambiar, y que este cambio debe ocurrir sin esfuerzo. Todo esfuerzo por cambiar se cancela, dado que presupone la acción del deseo, de acuerdo con un estándar, una fórmula, un concepto preestablecido. Entonces, ¿qué hacer? No sé si sientes, como yo, la relevancia de este problema, cuánto nos interesa, no solo en el sentido intelectual, sino especialmente como un factor esencial en nuestras vidas. Hace millones de años, el hombre viene haciendo un esfuerzo incesante para cambiar. Sin embargo, todavía está involucrado en aflicciones, desesperación, miedo, solo raro y huido de alegría y deleite. ¿Y cómo puede esta entidad, que ha sido fuertemente condicionada durante tanto tiempo, para aliviar su carga sin ningún esfuerzo? Esta es la pregunta que nos estamos haciendo. Pero tirarlo la carga no debería convertirse en un problema. Porque, como indiqué antes, el problema es algo que no entendemos, algo que no tenemos la capacidad de examinar hasta el final y establecernos de inmediato. Así produce esta mutación, produce. No. Este es un concepto erróneo. La mutación es una necesidad y debe verificarse ahora. Introducir el tiempo como factor de mutación, el tiempo crea el problema. No hay mañana. No hay tiempo en el que cambie, siendo el pensamiento del tiempo. Esto tiene que suceder ahora o nunca. ¿Entender? Me doy cuenta de la necesidad de este cambio radical en mí, entidad humana, una parte integral de la humanidad. Y también me doy cuenta de que el tiempo, lo cual se cree, no debería representar un factor. El pensamiento no debería representar un factor en esto. El pensamiento no puede resolver este problema. He estado haciendo ejercicio pensando durante miles de años y, sin embargo, no he cambiado. Todavía tengo mis hábitos, mi codicia, mi envidia, mis miedos, y todavía me veo enredado en el patrón de competencia de la existencia. Fue el pensamiento lo que creó el patrón. Y pensar no puede, bajo ninguna circunstancia, cambiar este patrón sin crear otro patrón siendo el pensamiento el tiempo. Entonces no puedo contar con el pensamiento. El tiempo para operar la mutación. El cambio radical. No puede haber ejercicio de voluntad y no se puede dejar que el pensamiento guíe el cambio. ¿Qué tengo entonces? Veo que ese deseo, que es voluntad, no puede operar en mí una verdadera mutación. El hombre ha estado trabajando en ello durante siglos, y no se ha producido ningún cambio fundamental en él. También ha estado sirviendo para producir cambios en sí mismo. Pensado como el tiempo, pensado como mañana, como todas las demandas, inventos, presiones, influencias. Y, como vemos, todavía no ha habido transformación radical. ¿Qué hacer entonces? Ahora, una vez entendido como toda la estructura y el movimiento de voluntad,
deja de actuar. Y si te das cuenta de que el uso del pensamiento, el tiempo como un instrumento de cambio, es solo un aplazamiento, entonces el proceso de pensamiento termina. Pero, ¿qué queremos expresar diciendo que percibimos o entendemos algo? La comprensión es mera intelectual, verbal, o significa que uno está viendo algo como un hecho. Puedo decir que lo entiendo, pero la palabra no es lo real. La comprensión intelectual de un problema no es la solución de este problema. Al comprender algo solo verbalmente, y esto es lo que llamamos comprensión intelectual, la palabra importa mucho. Pero si hay una verdadera comprensión, pierde toda importancia. Y luego es un simple medio de comunicación. Hay contacto directo con la realidad, el hecho. Si percibimos como un hecho la inutilidad de la voluntad, y también la inutilidad del pensamiento o el tiempo en la producción de esta transformación radical, entonces la mente que rechazó toda la estructura de la voluntad y el pensamiento, ningún instrumento tiene que comenzar la acción. Bueno, hasta ahora usted y yo hemos estado en comunicación y tal vez también hemos establecido una cierta comunión entre nosotros. Pero antes de continuar, considero que es importante entender lo que queremos decir con comunión. Si alguna vez caminaste entre los árboles de un bosque o a orillas de un río y se sintió tranquilo, tenía la sensación de vivir completamente con todas las cosas, con las piedras, las flores, el río, con los árboles, con el cielo. Sabrá lo que es la comunión. El yo, con sus pensamientos, sus anhelos, sus placeres, recuerdos y desesperación, cesó por completo. No existe como un observador separado de la cosa observada. Solo hay ese estado de comunión completa. Y espero que esta sea la comunión establecida aquí entre nosotros. No es un estado hipnótico. El altavoz no te hipnotiza que te pongas en este estado. Explicó ciertas cosas cuidadosamente, pero hay algo más que no se puede explicar verbalmente. Hasta cierto punto, puede ser informado por las palabras del hablante, pero al mismo tiempo, debe tener en cuenta que la palabra no es la cosa, y que no debe interferir con la percepción directa del hecho. Cuando lo comunica con un árbol, si alguna vez lo hizo, está en comunión directa con el árbol. Del mismo modo, este estado de comunión debe establecerse entre usted y el orador, porque ahora pasaremos a un tema de los más difíciles de tratar verbalmente. Como dije, la acción de la voluntad y la acción del pensamiento, como el tiempo y el movimiento que se inicia por la influencia o la presión de cualquier tipo, han cesado en absoluto. La mente, por lo tanto, que realmente observó y entendió todo esto, es completamente tranquila. Ella no es la iniciadora de ningún movimiento, consciente o inconsciente, y esto también es algo que debe considerarse antes de que podamos ir un poco más lejos. Conscientemente, es posible que no desee actuar, en cualquier dirección dada, porque ya ha observado la inutilidad de todo tipo de cambio calculado. El cambio promovido por el comunista o el reaccionario más conservador. Vea cuán inútil, pero internamente, inconscientemente, existe el tremendo peso del pasado para llevarlo en cierta dirección. Está condicionado como europeo, como cristiano, como científico, como matemático, como artista o como técnico. Y hay una tradición milenario, muy explotada celosamente por la Iglesia, que instituyó en las ciertas creencias y dogmas inconscientes. Puede rechazarlo conscientemente todo, pero inconscientemente su peso permanece existente. Todavía eres cristiano, inglés, alemán, francés. Todavía es movido por las tradiciones nacionales, económicas, familiares, y de las tradiciones de la raza a la que pertenece. Y cuando se trata de una raza antigua, aún más profundo es su influencia. ¿Por qué? ¿Cómo eliminar todo esto? ¿Cómo purificar a un inconsciente inmediatamente del pasado? Creen que los analistas se pueden purgar el inconsciente, en parte o el todo, a través del análisis investigando, explotación, confesión, interpretación de los sueños, etc. Por lo tanto, cualquiera puede convertirse al menos en una entidad humana normal
que pueda ajustarse al entorno actual. Pero en el análisis siempre está el analista y la cosa analizada. Un observador para interpretar algo observado, y esto representa una dualidad que es una fuente de conflicto. Veo, por lo tanto, que el mero análisis del inconsciente en cualquier lugar conduce. Puedes ayudarme a ser menos neurótico, amablemente con mi esposa, mi vecino u otras superficialidades similares. Pero eso no es de lo que estamos hablando. Me doy cuenta de que el proceso analítico, que implica tiempo, interpretación, movimiento del pensamiento que analiza, como el observador y lo observado, no puede liberar al inconsciente. Por lo tanto, rechace completamente el proceso analítico. Tan pronto como me doy cuenta de este hecho de que el análisis no puede, bajo ninguna circunstancia, evitar la carga del inconsciente, estoy fuera de análisis. Ya no analizo. Entonces, ¿qué pasó? Si no hay un analista separado de lo analizado, el analista mismo es esto. No es una entidad aparte. Se descubre entonces que el inconsciente es de poca importancia. ¿Te das cuenta? He estado mostrando cómo trivial es consciente con sus actividades superficial, su garelice pernite, etc. Y el inconsciente también es trivial. El inconsciente, como lo consciente, solo se vuelve importante cuando el pensamiento continúa. El pensamiento tiene su propio lugar, su utilidad en los asuntos técnicos, etc. Pero el pensamiento es en absoluto inútil cuando se trata de operar esa transformación radical. Si te das cuenta de tu pensamiento, que continúa el pensador, termina esta continuidad. Espero que sigas lo que estoy diciendo, lo que requiere mucha atención. El consciente o el inconsciente significan poco. Solo se vuelven importantes cuando el pensamiento te da continuidad. Al darse cuenta de la verdad de que todo el proceso de pensamiento es una reacción del pasado y no puede satisfacer la gran necesidad de mutación, por lo que tanto consciente como inconsciente pierden toda la importancia y la mente ya no está influenciada ni impulsada por ninguno de los dos. Por lo tanto, ninguna iniciativa toma. Es completamente tranquilo y silencioso. Aunque consciente de la necesidad de mutación, revolución, de transformación completa y radical de nuestro ser, la mente no tiene movimiento y no se pretende. En cualquier sentido, y en esta percepción total, en este silencio completo, se opera la mutación. La mutación, por lo tanto, solo se puede verificar de manera no directiva. Esto es cuando la mente no comienza ningún movimiento, y, por lo tanto, permanece completamente tranquilo. En esta tranquilidad hay mutación, porque la raíz de nuestro ser, que está expuesto, rieles. Esta es la única revolución real, no la revolución económica o social, y no puede ser realizada por voluntad o pensamiento. Solo en ese estado de mutación puede el inconmensurable, algo supremo, sobre todo tecnología y todo reconocimiento. Espero que no te hayas quedado dormido. ¿Quieres hacer algunas preguntas? Pregunta. Por lo que he experimentado, el pensamiento me condena al aislamiento. ¿Cuánto cuesta la comunión con las cosas que me rodean, y también de penetrar las raíces de mi ser? Entonces le pregunto, ¿por qué el humano piensa? ¿Cuál es la función del pensamiento? ¿Y por qué exageramos la importancia del pensamiento? Respuesta. Supuse que esto ya se había dejado atrás. Está bien, señor. Lo explicaré. Escuchar simplemente una explicación no es ver el hecho. Y no podemos estar en comunión a través de una explicación, a menos que ambos veamos el hecho y no lo toquemos. Es decir, nos abstengamos de interferir con él. Entonces también estamos en comunión con el hecho. Pero si interpreto el hecho y lo interpreto de manera diferente, no estamos en comunión, ni con el hecho ni entre nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo surge el pensamiento? El pensamiento que aísla, que no da amor, el único medio de comunión, y... El pensamiento, todo el mecanismo de pensamiento, debe ser entendido. Y este entendimiento en sí mismo es su fin. Examinemos eso.
El pensamiento surge como una reacción cuando hay un desafío. Si no hubiera tenido ningún desafío, no pensarías. El desafío puede tener la forma de una pregunta trivial o importante, y de acuerdo con la pregunta, respondemos. En el intervalo de tiempo entre la pregunta y la respuesta, el proceso de pensamiento comienza, ¿no? Si me preguntas algo con lo que estoy bien familiarizado, y la respuesta es inmediata. Si me preguntas dónde vivo, por ejemplo, no es un intervalo de tiempo, porque no tengo que pensar en ello y responder de inmediato. Pero si su pregunta es más compleja, hay un descanso, durante el cual permanezco en la memoria, entre su pregunta y mi respuesta. Puedes preguntarme cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna y yo digo, ¿sé algo al respecto? Ah, lo sé. Y luego respondo. Entre su pregunta y mi respuesta hay un intervalo de tiempo, durante el cual se opera la memoria, proporcionando la respuesta. Entonces, cuando me desafían, mi respuesta puede ser inmediata o puede necesitar algo de tiempo. Si me preguntas algo cuyo respeto no sé nada, el intervalo es mucho más largo. Digo, no lo sé, pero lo haré para verificar. Y no encontrar la respuesta entre las cosas almacenadas en la memoria atrae a alguien para obtener la información o buscarla en un libro. También aquí, durante este largo intervalo, el proceso de pensamiento está en función. Estas tres fases nos son muy familiares. Bueno, hay una cuarta fase que quizás no conozcas o nunca hayas encadenado a los demás. Y esa es lo siguiente: me haces una pregunta y realmente no sé la respuesta. Mi memoria no tiene registro y no le digo a alguien que me dé la respuesta. No tengo respuesta ni expectativas. De hecho, no lo sé. No hay intervalo de tiempo y, por lo tanto, no se piensa. Porque la mente no está buscando nada ni esperando nada. Este estado es, de hecho, una negación completa. Un estado libre de todas las cosas que la mente ha conocido. Y solo entonces se puede entender el nuevo. Ser el nuevo supremo, o cualquier otra palabra que prefiera. En este estado, todo el proceso de pensamiento cesó. No hay observador, no se observa nada. No hay experimentos, ni algo experimentado. Toda la experiencia cesó. Y en este silencio total, la mutación completa. Si estoy permitido, quiero hablar esta mañana sobre un tema que me parece muy importante. Esta no es una idea, concepto o fórmula que se ponga en práctica. Porque los conceptos, fórmulas e ideas evitan efectivamente la comprensión de los hechos tal como son. Al comprender un hecho, entiendo observar una actividad, un movimiento de pensamiento o sentimiento, y percibir su significado en el momento de la acción. La percepción de un hecho, tal como es, debe verificarse en el momento de la acción misma. Y, sí, no entendemos profundamente los hechos, siempre seremos perseguidos por el miedo. Creo que casi todos llevamos esta gran carga de miedo, consciente o inconsciente. Y esta mañana quiero examinar este problema con usted, para ver si podemos despertar una comprensión total del miedo y, por lo tanto, causar su disolución completa, de modo que a medida que nos vamos aquí, somos verdaderos y efectivamente libres de miedo. Por lo tanto, me permití sugerir que escuchen en silencio, sin ser discutiendo internamente conmigo. Argumentaremos, preguntaremos. Verbalizaremos nuestros pensamientos y sentimientos pronto. Pero por ahora, escuchamos un sentido negativo. Esto es completamente neutral en el acto de escuchar. Escucha justo. Te estoy comunicando algo y no me comunicas nada. Para entender lo que quiero transmitirles, deben escuchar. Y en el mismo acto de escuchar, podrá comunicarse con el orador. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros somos incapaces de escuchar negativos, silenciosos, no solo aquí, sino también en nuestra existencia cada día. Cuando salimos, no escuchamos a los pájaros, los ciudadanos de los árboles, el murmullo del río. No escuchamos las montañas ni los cielos distantes. Para estar en comunión directa con la naturaleza y otras personas, debemos escuchar. Y solo podemos escuchar cuando estamos negativamente en silencio. Esto es, escuchar sin esfuerzo, sin actividad mental, sin verbalizar, discutir o discutir. No sé si alguno ha experimentado escuchar por completo a su esposo o esposo, sus hijos,
el automóvil que pasa, el movimiento de sus propios pensamientos y sentimientos. Ni escuchar ninguna acción, sin intención, sin interpretación. Y este acto de escuchar produce una gran revolución en la raíz misma de la mente. Pero en general, no estamos acostumbrados a escuchar. Si escuchamos algo contrario a nuestro pensamiento habitual, o si uno de nuestros ideales favoritos es atacado, estamos terriblemente agitados. Tenemos intereses adquiridos en ciertas ideas e ideales, al igual que los tenemos en propiedades y en nuestra propia existencia y conocimiento. Y cuando vemos que despertaremos cualquiera de estas cosas, perdemos el equilibrio, la serenidad y resistimos todo lo que se dice. Ahora, si realmente quieres escuchar esta mañana lo que estás diciendo, escucha sin percepción vigilante y sin elegir. Es necesario seguir al altavoz. No verbalmente. Esto es sin análisis discursivo. Y por lo tanto, te mueves en armonía con el significado trascendente de la palabra. Esto no es equivalente a dormir o encontrarse en un estado vértigo de sentimentalismo, agradecido al yo. Por el contrario, escuchar requiere toda la atención, lo cual no es la concentración. Estas dos cosas son totalmente diferentes. Si escuchas atentamente, podemos, tú y yo, logramos esas grandes profundidades donde está la creación. Y esto es indudablemente esencial porque la mente superficial, ansiosa y siempre ocupada con múltiples problemas, no puede entender el miedo, una de las cosas fundamentales de la vida. Si no entendemos el miedo, no habrá amor, no habrá creación. No es el acto de crear, sino ese estado de creación eterna, que no puede expresarse en palabras, pinturas y libros. Entonces tenemos que estar libres del miedo. El miedo no es una abstracción, una palabra simple. Aunque, para la mayoría de nosotros, la palabra se volvió más importante que el hecho. No sé si has pensado libremente y completamente liberado del miedo. Está lata hacerlo por completo que no habrá más sombra de miedo, porque la mente siempre estará por delante del hecho. Esto es en lugar de preocuparse por el miedo y tratar de vencer después de manifestarse. La mente está en su frente, y por lo tanto, libre de ella. Para comprender el miedo es necesario examinar el tema de la comparación. ¿Por qué comparamos? En asuntos técnicos, la comparación revela el progreso, que es algo relativo. Hace 50 años no había una bomba atómica, no había aviones supersónicos, pero ahora tenemos estas cosas. Y en otros 50 años tendremos otros que actualmente no tenemos. Esto se llama progreso, que siempre es comparativo, relativo. Y nuestra mente está enredada en esta forma de pensar. No solo afuera, por así decirlo, sino también dentro. En la estructura psicológica de nuestro ser, pensamos comparativamente. Decimos, lo soy, era eso, y seré diferente en el futuro. A este pensamiento comparativo llamamos progreso, evolución, y todo nuestro comportamiento, moral, ético, religioso, en relaciones profesionales y sociales, se basa en ello. Nos observamos en comparación con una sociedad que es el producto de esta misma lucha comparativa. Ahora, la comparación genera miedo. Observe este hecho en ti mismo. ¿Quiero ser un mejor escritor o una persona más hermosa e inteligente? ¿Quiero tener más saber que otros? ¿Quiero tener mucho éxito? ¿Convertirse en una persona importante? ¿Tienes más fama en el mundo? El éxito y la fama son psicológicamente la verdadera esencia de comparación, con la que constantemente creamos miedo. Y la comparación también da a luz al conflicto y la lucha, que se considera muy respetable. Tu sentimiento debe estar en competencia para que puedas subsistir en este mundo y, por lo tanto, comparar y competir en negocios, familia, tal como asuntos religiosos. Debes llegar al cielo para que te sientas al lado de Jesús, o quien sea tu Salvador particular. El espíritu de comparación se refleja en el vicario, que quiere convertirse en un huevo cardenal y, para fin, papá. Este mismo espíritu que otros cultivamos diligentemente durante nuestras vidas, luchando por mejorar o lograr una posición más alta que la otra. Nuestra estructura social y moral se basa en ello. Por lo tanto, en nuestras vidas hay este estado constante de comparación y competencia, y las luchas perennes para ser alguien. O no ser nadie, lo que sea que le dé. Esto, supongo, es la raíz de todo miedo, porque produce envidia, celos y rencor. ¿Dónde está el rencor? Entonces, por supuesto,
No es el amor, el miedo, y el más miedo genera. Como dije, solo escucha. No preguntes cómo puedo dejar de comparar lo que debo hacer para obtenerlo. Nada puede hacer para terminar la comparación. Si hiciera algo, su razón también sería de la comparación. Lo que puedes hacer es darte cuenta de que esta cosa compleja, llamada nuestra existencia, es una lucha comparativa, y que si intentas actuar contra ella, si intentas cambiarlo, te verás abordado después del espíritu comparativo y competitivo. Lo importante es escuchar con nada que desfigurar. Y desfiguramos lo que estamos escuchando cuando queremos hacer algo sobre ti. Por lo tanto, estamos viendo las implicaciones y el significado de esta evaluación comparativa de la vida, y la ilusión del pensamiento de que la comparación produce comprensión. Comparación de las obras de dos pintores o dos escritores. Comparación de uno mismo con los otros menos inteligentes, menos eficientes, más hermosos, etc. ¿Y puedes vivir en este mundo, tanto en el exterior como en el interior, sin comparar? ¿Percibes el estado mental que siempre estás comparando? ¿Reconocerlo como un hecho y dejarte estar con este hecho? Esto requiere mucha atención. Esta atención produce su propia disciplina, que es extremadamente flexible. No tiene ningún patrón. No es compulsivo. No es un acto de control, subyugación, negación, con la esperanza de comprender mejor el tema del miedo. Esta actitud hacia la vida, basada en la comparación, es uno de los principales factores de deterioro de la mente. ¿No te parece? Deterioro de la mente presupone la opacidad, la insensibilidad, el declive y, por lo tanto, la falta de inteligencia completa. El cuerpo se deteriora gradualmente porque estamos envejeciendo, pero la mente también se está deteriorando. Y la causa de este deterioro es la comparación, el conflicto y el esfuerzo competitivo. La mente es similar a un motor que funciona con exceso de fricción. No puede funcionar correctamente, y durante su operación, se deteriora rápidamente. Como hemos visto, comparación, conflicto, competencia, no solo daños, sino que también causan miedo. Y donde hay miedo, hay oscuridad. Y no hay afecto, comprensión y amor. Bueno, ¿qué es el miedo? ¿Alguna vez has visto el miedo cara a cara? ¿O simplemente con la idea del miedo? La diferencia entre las dos cosas, ¿no? El hecho real, el miedo y la idea del miedo son dos cosas totalmente diferentes. En general, nos encontramos enredados en la idea del miedo, una opinión, en un juicio, una evaluación del miedo, y nunca nos encontramos en contacto con el hecho real, el miedo en sí. Eso necesita ser ancho y profundamente entendido. Me temo, por ejemplo, de serpientes. Vi un día que me asustó, y esta experiencia se mantuvo en mente como memoria. Cuando salgo por la noche, este recuerdo entra y tengo miedo de conocer a una serpiente. Por lo tanto, la idea del miedo se volvió más vital, más potente que el hecho mismo. ¿Qué significa eso? Que nunca estamos en contacto con el miedo, sino solo con la idea del miedo. Observe este hecho en ti mismo. Y la idea no puede eliminarse artificialmente. Puedes decir que intentaré enfrentar miedo sin la idea, pero esto no es posible. Ahora, realmente se da cuenta de que la memoria y la ideación le impiden viajar con el hecho de que el miedo, los celos, el hecho de que la muerte se establecerá una relación completamente diferente entre usted y la realidad. Para la mayoría de nosotros, la idea es mucho más importante que la acción. Nunca actuamos por completo. Siempre estamos limitando la acción con la idea, ajustando o interpretar la acción de acuerdo con una fórmula, un concepto y, por lo tanto, no hay acción. O antes, la acción es tan incompleta que crea problemas. Pero una vez que se entiende este hecho extraordinario, la acción se vuelve extremadamente vital. Por lo tanto, ya no se ajusta a una idea. El miedo no es una abstracción. Siempre está en relación con algo. Tengo miedo a la muerte, el miedo a la opinión pública, el miedo a no ser bendecido, popular, miedo a no hacer nada, etc. La palabra miedo no es el hecho. Es solo un símbolo que lo representa. Y para la mayoría de nosotros, el símbolo, en el sentido religioso o en cualquier otro,
es más importante que el hecho mismo. Ahora puede la mente liberarse de la palabra, el símbolo, la idea, y observar la realidad, lo existente y sin interpretación, sin decir, oh, necesito mirarlo, sin ni idea al respecto. Si enfrentamos el hecho, la realidad, con una opinión sobre ti, ¿solo estamos entretenidos con ideas? ¿No? Entonces, esto es algo que es muy importante entender, que cuando miro un hecho a través de una idea, no hay comunión con el hecho. Si quiero comunicarme con el hecho, entonces la idea debe desaparecer por completo. Bueno, procedamos desde este punto para ver a dónde nos lleva. Al hecho de que teme a la muerte, teme lo que alguien dirá y teme a docenas de cosas. Cuando ya no está mirando este hecho a través de una idea, una conclusión, un concepto a través de la memoria, ¿qué sucede realmente? Primero, no hay separación entre el observador y la cosa observada. El yo no está separado de esta cosa. La causa de la separación se eliminó y, por lo tanto, está directamente relacionada con lo que llama miedo. El yo con sus opiniones, ideas, juicios, evaluaciones, conceptos, recuerdos. Todo esto está ausente, y solo hay esa cosa. Lo que estamos haciendo es difícil. No es un simple entretenimiento matutino. Siento que es posible que una persona deje este pabellón tan profundo y completamente libre de miedo. Y entonces, esta persona es una verdadera entidad humana. Ahora está cara a cara con el hecho, la sensación o aprehensión que llama miedo a producir una idea. Tienes miedo a la muerte. Estoy tomando esto solo por ejemplo. Ordinalmente, considera que la muerte es una idea simple, no un hecho. El hecho solo te presenta cuando te estás muriendo. Sabes que la muerte de otras personas y la comprensión de que también tienes que morir se convierte en una idea de generación de miedo. Mire el hecho a través de la idea, que le impide un contacto directo con el hecho. Hay un intervalo entre el observador y lo observado. Es en este intervalo que surge, se cree, verbalización, la memoria que ofrece resistencia al hecho. Pero cuando este intervalo no existe, es cuando el ausente, el pensamiento, quiere tiempo, se enfrenta al hecho. Entonces, el hecho actúa sobre ti. No actúa sobre el hecho. Espero que lo entiendas todo. ¿Eso es demasiado para una mañana calurosa? Siento que vivir con miedo a cualquier tipo, es decir, si puedo emplear el término, algo malo. Vivir con miedo es algo malo porque genera odio, desfigura el pensamiento y pervierte toda su vida. Por lo tanto, es absolutamente necesario que el hombre religioso esté completamente libre de miedo, tanto afuera como en el interior. No me refiero a la reacción espontánea del cuerpo físico para protegerse, lo cual es natural. Es normal ver a una serpiente saltar lejos de ella, que es solo un instinto físico autoprotector. Y sería anormal no tener esa reacción. Pero el deseo de estar seguro internamente, psicológicamente, en cualquier nivel del ser mismo, genera miedo. Podemos ver, en todas partes, los efectos del miedo y comprender lo importante que la mente no es, en ningún momento, un terreno de la cultura del miedo. Si bien escucha lo que se dice aquí esta mañana, habrá visto que el miedo nunca está en el presente, sino siempre en el futuro. Es provocado por el pensamiento, pensando en lo que puede suceder mañana o en un minuto. Así, el miedo, el pensamiento y el tiempo son compañeros. Y para comprender y trascender el miedo, es necesario comprender el pensamiento y el tiempo. Todo el pensamiento comparativo debe cesar. Cada idea de esfuerzo, que implica competencia, ambición, adoración al éxito, lucha por convertirse en alguien, debe terminar. Y una vez que se entiende este proceso, no hay conflicto. Por lo tanto, la mente ya no está en un estado de deterioro, porque es capaz de enfrentar miedo y no proporciona su apariencia. Este estado libre de miedo es absolutamente necesario para comprender qué es la creación. Como regla, la vida es para nosotros una rutina aburrida, y no encontramos nada nuevo. Cada cosa nueva que ocurre,
por lo que lo convertimos en rutina. Alguien pinta una pintura, que se vuelve nueva, pero poco después ya no es. Placer, dolor, esfuerzo, todo se convierte en rutina, aburrimiento, lucha perenne y poco significativo. Siempre estamos buscando algo nuevo. Lo nuevo en las películas, lo nuevo en las imágenes. Queremos sentir y expresar cosas nuevas y diferentes, no traducidas inmediatamente en términos de lo antiguo. Esperamos encontrar un cierto truco o técnica ingeniosa a través de la cual podamos expresarnos y sentirnos satisfechos, pero también se convierte en un terrible acoso, algo feo que queremos destruir. Por lo tanto, nos encontramos en un estado constante de reconocimiento. Cada cosa nueva es reconocida de inmediato y, por lo tanto, la vieja. El proceso de reconocimiento es, para la mayoría de nosotros, de excepcional importancia, ya que pensar siempre está trabajando dentro del campo del conocido. En el momento en que uno reconoce algo, ya no es nuevo. ¿Entender? Nuestra educación, nuestra experiencia, nuestra vida diaria, todo esto es un proceso de reconocimiento, de repetición constante y continúa nuestra existencia. Con una mente atascada en este proceso preguntamos si hay algo nuevo. Queremos determinar si hay o no Dios. A partir de lo conocido, tenemos la intención de encontrar lo desconocido. Es lo conocido lo que causa miedo a lo desconocido. Y entonces decimos que necesito encontrar lo desconocido, reconocerlo y llevarlo al conocido. Tal es nuestra búsqueda de pintura, música, en todo. La búsqueda de lo nuevo para interpretarlo siempre en términos del viejo hombre. Este proceso de reconocimiento e interpretación, acción y llenado, no es la creación. No hay posibilidad de expresar lo desconocido. Lo que se puede expresar es una interpretación o reconocimiento de algo que llama lo desconocido. Por lo tanto, para averiguar por sí mismo qué es la creación, porque de lo contrario su vida es una rutina en la que no se cambia, no se produce mutación y con la que se aburre rápidamente. La creación es el movimiento creativo en sí, no la interpretación de este movimiento en la pantalla, en música, libros o en una relación. Después de todo, la memoria termina millones de años de recuerdos, instintos, y el impulso de superarlo sigue siendo parte de la mente. Desde este contexto del viejo desea reconocer a lo nuevo, pero lo nuevo es algo totalmente diferente. Él es amor, y no puede ser entendido por la mente que está encarcelada en el antiguo proceso e intenta reconocer lo nuevo. Esta es una de las cosas más difíciles de transmitir para comunicarse. Pero quiero comunicarlo, si es posible, porque la mente que no se encuentra en este estado creativo siempre está en proceso de deterioro. Este estado es atemporal, eterno. No es comparativo, ni utilidad, y no tiene valor en términos de acción. Nadie puede usarlo para pintar pinturas o escribir una maravillosa poesía shakespeariana. Pero sin él, no hay realmente amor. El amor que conocemos son los celos, generalmente rodeado de odio, ansiedad, desesperación, angustia y conflicto. Y nada de esto es amor. El amor es para siempre nuevo, irreconocible. Nunca es el mismo y, por lo tanto, el estado supremo de la incertidumbre. Es solo en el estado del amor. La mente puede comprender esta extraordinaria llama de la creación, que es Dios, o otro nombre que quieres darte. Solo la mente que entendía las limitaciones del conocido, y, en consecuencia, se volvió libre, puede estar en ese estado creativo donde no hay factor de deterioro. ¿Quieres hacer preguntas sobre lo que hemos estado diciendo esta mañana? Pregunta. ¿Es la sensación de tener una voluntad individual la causa del miedo? Respuesta. Quizás lo sea, pero lo entiende por la palabra individual. ¿Eres individual? Tiene un cuerpo. Tiene un nombre. Una cuenta bancaria. Pero, si es interiormente encadenada, rack y limitada, ¿es usted un individuo? Como todos los demás está acondicionado, ¿no? Y dentro de esta área limitada de su acondicionamiento, que llama al individuo, todo sucede. Sus aflicciones, desesperación, sus celos, sus miedos. Esta entidad estrecha y fragmentaria, con su alma individual, su voluntad individual y otra inutilidad, está muy orgulloso de ello. Y con ella quiere descubrir a Dios, la verdad, el amor. Esto no es posible. Lo que puedes hacer solo sé consciente del fragmento que es y de sus luchas,
y darse cuenta de que el fragmento nunca puede convertirse en el todo. Hagas lo que hagas, el rayo nunca puede convertirse en una rueda. Por lo tanto, es necesario investigar y comprender esta existencia separada, estrecha y limitada, este supuesto individuo. Lo más importante de esto no es su opinión, o mi opinión, pero debe averiguar la real. Y para descubrir lo verdadero, no debe temer a la mente. Ser tan despojado de miedo que es inocente. Solo esta inocencia llega a la creación. Me parece de cierta importancia descubrir, cada uno por sí mismo, lo que está buscando. La palabra búsqueda tiene un significado extraordinario, ¿no crees? Independientemente del significado lexográfico, el acto de buscar implica que la persona se está moviendo de la periferia al centro. Y esta búsqueda, esta investigación, depende del temperamento de cada uno ante depresiones y tensiones ambientales, las calamidades y ansiedades de la vida, las numerosas tribulaciones de nuestra existencia. Todos estos factores nos obligan a buscar. Si no hubiera presión, desafío, calamidad, aflicción, la palabra busca dar vueltas, buscando, con la esperanza de encontrar algo, ¿no? ¿No? Esta mañana busqué en la búsqueda de la palabra en el diccionario. Búsqueda. Se deriva de una palabra latina cuyo significado es mirar, preguntar, 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 sondear. ¿Y qué buscamos? ¿Podemos saberlo? ¿O es algo vago y fugitivo, constantemente variable, según las circunstancias, el temperamento, las idiosincrasias de cada uno? A menudo hablamos de buscar, buscar. ¿Qué implican estos términos? Implican que una persona se mueve gradualmente desde el exterior al centro, de acuerdo con sus propias idiosincrasias, gustos y de acuerdo con las presiones del medio ambiente. Es similar a las tiendas de viajes, una por una, para probar diferentes trajes, hasta que encuentre uno en el que se sienta bien y le agrada, y lo acepte. Cuando dices que estás buscando, lo que realmente quieres decir es que estás demostrando ideas, conceptos y fórmulas diferentes. De una religión a otra, de un instructor a otro, incluso después de todo, encuentre algo que le agrada, algo que se ajuste bien a su temperamento particular, sus idiosas. Si no complace lo que existe en Occidente, recurres al Este, con su antigua y compleja filosofía, y donde se encuentra una gran variedad de instructores y gurús, y allí se atasca en un pequeño charco de pensamiento, imaginando que existe una realidad eterna. O, si no lo hace, el individuo se convierte en un ferviente o se adhiere a los existencialistas. Dios mío, cuántas cosas como esta hay en este mundo. Para mí, no hay este o oeste. La mente humana no es ni este ni occidental. No me importa el origen. Todas las teologías son infantiles, al igual que todas las filosofías. Son inventos del hombre que, cerrado en una prisión que él mismo construyó, cree en algo. Y en torno a esta creencia crea una maravillosa teología de filosofía. Y cuanto más ingenioso es el filósofo o teólogo, más aceptable será para el público, el lector y el seguidor. Bueno, ¿es esto también lo que estamos haciendo aquí? Vienes aquí y te quedas 2 o 3 semanas escuchando al altavoz. Si no están satisfechos con lo que dice, ni corresponde a su deseo, usa otro instructor, o adopta otra filosofía de la que extrae más satisfacción. Por lo tanto, excepto si permanece confinado en una pequeña restauración de pensamiento, permanezca en movimiento hasta otro año, en el que puede volver aquí y entonces empiece de nuevo. Creo que es necesario comprender este fenómeno extraordinario. Ocurre en el oeste, o el este, que es la caminata de una cosa a otra, buscando incesantemente, preguntando, preguntando y sondeando. Es decir, creo que debemos entender claramente lo que estamos buscando y por qué, y si es necesario alguna búsqueda.
Cada búsqueda ciertamente implica movimiento desde la periferia hasta el centro, desde las circunstancias hasta la causa, desde las fronteras hasta el origen mismo de la existencia. Es decir, nos movemos del exterior hacia adentro, con la esperanza de encontrar algo real, profundo, vital, significativo. En el curso de este movimiento nos esforzamos por practicar diferentes métodos, sistemas, torturándonos con disciplinas de todo el género, de modo que al final de la vida somos allence, la mente casi paralizada. Me parece ser lo que le sucede a la mayoría de nosotros. Pasamos de la periferia al centro, porque deseamos averiguar cómo ser feliz. ¿Cuál es la verdad? Si hay Dios, algo eterno. Y por lo tanto, vivimos luchando, ajustando, imitando, siguiendo, embarcando en nuestra mente y corazón con disciplinas, hasta que no quede nada en nosotros de origen, verdadero y real. Esta es nuestra vida. Y cuanto mayor sea la presión, el dolor, la brutalidad de vivir en la periferia, más queremos movernos hacia el centro. Ahora, ¿hay alguna forma de llegar al centro de inmediato, sin esta lucha infinita para alcanzarlo, y desde este centro de este centro? ¿Entiendes mi pregunta? Hace millones de años estábamos luchando por movernos del exterior al interior para descubrir la realidad. Y acabamos de ver lo que implica este proceso. Entonces digo, de mí mismo, que todo esto es absurdo. ¿Por qué torturarme? ¿Por qué copiar, imitar, seguir? ¿Hay alguna posibilidad de descubrir este centro, que existamos en él y florecer, en lugar de caminar en la dirección opuesta? Porque para mí, al menos, caminar en la dirección opuesta no significa nada. Y porque no tiene significado, lo rechazo por completo. No quiero torturarme ni seguir a nadie. Me niego a leer un solo libro de filosofía o agudizar mi mente con argumentos sutiles. Ya se ha quedado bastante atascado por la ambición, la ansiedad, la desesperación y todas las brutalidades de la vida. Y no quiero practicar un método más, un sistema más, o seguir a otro gurú, un maestro, un salvador. Nada de esto quiero hacer. Nota que estoy pensando en voz alta. No solo para mí, sino para dejar en claro ciertas cosas, para que usted y yo podamos estar en comunión en relación con lo real y no luchan incesantemente por reacción para moverse desde el exterior. Estoy expresando en palabras lo que se puede experimentar en momentos raros cuando te sientas harto, tus iglesias, tus políticos, tus bancos, la insignificancia de tus relaciones en el hogar, la monotonía de la oficina, tantas cosas estúpidas sobre la vida que constituyen un insulto a dignidad humana. Habiendo pasado 20 o más años de vida, asistiendo a la oficina diariamente o cocinando y generando niños uno tras otro, habiendo experimentado los placeres y desnudo, prosaísmo, desesperación, inherente en total, a veces debe haberle preguntado si no hay posibilidad de repentinamente, al llegar a la fuente original, la verdadera esencia de las cosas, y por lo tanto, vivir, trabajar, florecer para que nunca necesite leer un libro, estudiar cualquier filosofía, adorar cualquier imagen o salvador, porque a cualquier lado que mires, encontrarás ese centro desde el cual toda acción, todo amor, todo va. El hecho muy obvio es que con nuestra codicia, nuestros celos, nuestro anhelo de posesión, nuestro miedo, nuestro sentimentalismo, nuestros placeres efímeros, nuestra satisfacción personal, somos animales. Animales altamente evolucionados. Si miramos a un animal, vemos que tiene conflictos como nosotros. Los monos antropoides están celosos y tienen sus desacuerdos marital. Al igual que nosotros, se unen en grupos. Primero la familia, luego la tribu, y etc. Y solo alguien dijo que estos monos harían una figura tan buena en la Asamblea de las Naciones Unidas como cualquier entidad humana. Es evidente que nuestro personaje, nuestra devoción, nuestro coraje, nuestro miedo, nuestras guerras, nuestra supuesta paz, nuestras luchas, todo procede de este fondo animal. No es necesario discutir conmigo al respecto. Los biólogos, los antropólogos, lo dicen. No.
Es posible que un hombre se libere de este fondo animal. No al final lenta y gradualmente, sino que lo corta de un solo golpe. Definitivamente lo elimina, para que no tenga una moral, una ética, una percepción de belleza totalmente diferente, separada del fondo animal. Ciertamente, para vivir juntos en el mundo, necesitamos una moralidad de conducta social, pero hoy, nuestra moral, nuestros conceptos de conducta, que constituyen las fórmulas de nuestra existencia diaria, aún provienen del animal, y no queremos admitirlo. Tenemos que pensar porque somos un poco más capaces, más eficientes e inventivos que los monos, por lo que somos más humanos. Pero los monos también sirven como instrumentos para atrapar cosas, tienen inventiva y, por lo tanto, la diferencia entre ellos y nosotros es pequeña. Por lo tanto, existe esta actividad extraordinaria de los animales y la actividad igualmente extraordinaria de la mente humana, que quiere seguridad, tanto en el mundo físico como en el interior, siendo el resultado del instinto animal. Y al mismo tiempo, existe el deseo de descubrir algo verdadero, original, un estado no contaminado. Ahora, ¿es posible llegar a este estado de repente, sin necesidad de cultivarlo y buscarlo? Porque la belleza no se puede cultivar, y mucho menos el amor. Este estado surge al instante, al igual que uno de repente se enfrenta a un panorama que nunca se ha visto. De repente lo vemos frente a nosotros, lleno de riqueza, plenitud y vida. Y somos parte de eso, y por lo tanto, vivimos, actuamos, somos. Sin esfuerzos de hablar, sin disciplina, control, coerción, desde el extranjero, sin imitación, etc. De repente, llegamos a la fuente de la vida, los resortes de toda existencia. Y bebiendo de esta fuente, la mente vivió y vive para siempre. ¿Es esto posible? ¿Entiendes mi pregunta? Esto no es sentimentalismo ni misticismo. No es algo para ejercer emociones o inspirarte, y ni sentirse intuitivamente. Nada de eso. Mientras mantenemos el fondo animal, nuestra envidia, celos, desesperación, esto no es posible. Las dos cosas son incompatibles. Completamente extinguido. Un golpe, el fondo animal, y comienza nuevo. ¿Es esto posible? Te mostraré lo importante que es y es necesario hacerlo posible. Se admite que el clima, ayer, hoy y mañana, se encarcela inevitablemente en el proceso degenerativo. Porque siempre contará con mañana, y siempre habrá uno ayer para condicionarlo al presente. Por lo tanto, la mente, resultado de una existencia milenaria, debe olvidar el tiempo. ¿Él entiende? Tiende a desenredarse por completo desde el tiempo. Si no lo hace, permanece involucrado en la red web, la lucha por alcanzar, convertirse, llegar. Que se involucre en esta lucha que solo conduce al sufrimiento, la aflicción y el declive. ¿Qué hacer entonces? Quiero descubrir ahora mismo, no después. Lo que es verdad. Quiero estar allí. No tengo paciencia para esperar. No necesito el tiempo ni la idea de lograr una cierta cosa al final de mi vida, o en 10 vidas. Esto, para mí, es completamente infantil y sin madurez. Es pura invención de mi mente en su indolencia, confusión y desesperación. Quiero estar tan despierto que al abrir mis ojos, mente, corazón, la verdad está ahí. Y luego, quiero trabajar, actuar, vivir, disfrutar de las bellezas de la tierra. Ahora hablaré de algo que de ninguna manera puede copiar o imitar. Investigaré y espero que me acompañe en esta investigación. Pero si solo me sigues, tú se perderán en el camino. Por mucho que sean las diferencias de temperamento, todo el movimiento desde el margen hasta el centro es un movimiento positivo. Es una búsqueda deliberada, una reacción que se escapa del margen al centro. Un movimiento resultante del deseo de encontrar, y en consecuencia, supone disciplina, imitación, seguimiento, obediencia y práctica de un sistema. Todo esto es un proceso positivo. Al menos, eso es lo que generalmente se llama positivo. Presta atención a lo que voy a decir, sin discutir mentalmente conmigo. Y a medida que avanzamos, verá cuán cierto es esto. No estoy tratando de hipnotizarte o imponer algo, ni anuncia ningún tipo. Todo esto es tonto. Por lo tanto, somos conscientes de este proceso positivo,
y percibimos todo su significado. Lo vemos de inmediato, y no en un desprecio o desatento con la idea. Reflejaré esto mañana. No se piensa que mañana. No hay idea del tiempo intermedio. Nos damos cuenta rápidamente y por lo tanto cesa de todo movimiento positivo. No se hizo nada. No hubo un acto de volición, ni causa, ni una búsqueda y llegada deliberadas como resultado. Entendemos el infantilismo de este movimiento positivo con sus sacerdotes. Sentimos su inutilidad total. Los sacerdotes, las iglesias, las teologías, todos están deshonrados, ya que vemos que este movimiento positivo desde la periferia al centro nunca llegará al centro. Es un movimiento externo, querer volverse interno, y por lo tanto, permanecerá al aire libre. Nos damos cuenta de este hecho claramente con una claridad extraordinaria. Y comenzamos a entender la belleza del movimiento negativo. El movimiento mental negativo, que no es lo contrario de positivo, pero se vuelve existente cuando entendemos el significado del movimiento positivo. Nuestra mente, por lo tanto, ya no está unida al movimiento positivo, y por lo tanto, se encuentra en un estado de negación. Esto es al darse cuenta, no fragmentalmente, sino completamente el significado del movimiento positivo. Ya no se mueve, ya no actúa y, en consecuencia, está en un estado que puede llamarse negativo. ¿Él entiende? Expresaré de otra manera. Personalmente, nunca leo ningún libro sobre este asunto. No quiero hacerlo, por ahora no me interesa, ya que en mí mismo veo a toda la humanidad. No en el sentido místico, metafórico o simbólico, sino realmente. Yo soy tú y el mundo. En mí está todo el tesoro del mundo y, para descubrirlo, solo tengo que entenderme y trascenderme. Si no me entiendo a mí mismo, no tengo ninguna razón para ser, no tengo sustancia. Solo soy una entidad confusa, y cuanto más busco, más estudio y sigo cierto instructor, más confundo. Dependiendo de los instructores, mi temperamento, mis deseos, y por lo tanto, la confusión aumenta. Veo, por lo tanto, lo importante que es entenderme totalmente sin esfuerzo. Es decir, sin hacer que esta comprensión sea un problema. Para entenderme, mi mente no debe hacer ningún movimiento positivo para corregir o no corregir lo que ve. Como ya acentué, la mente consciente e inconsciente es trivial, y debo entender esta trivialidad. Necesito entenderlo de inmediato, para que el inconsciente no ponga maniobras, visiones del proyecto, imágenes, deseos secretos, cuando no le presto atención, lo que a su vez se convierte en un problema. ¿Todo está claro? Veo que, para entenderme a mí mismo, necesito una mente libre de mente. Motivo. Una mente inmóvil con una ausencia total de acción positiva. Y cuando, con esta claridad mental, me miro a mí mismo, solo esa busca disolver la trivialidad que soy. No estoy inventando ninguna filosofía y, por el bien de Dios, no la interprete como una extravagancia oriental. Esta no es ninguna idiosincrasia de este orador que, por casualidad, nació en una tierra donde el sol está abrasador y oscurece la piel. Debido a este calor y la indolencia que causa, y dada la pobreza general, hay hombres que entregan y como resultado de ella, escriben filosofías, inventan religiones, dioses, etc. Dejémoslos con tus cosas. Esto no es de lo que estoy hablando. Hablo de algo que no es ni este ni occidental, personal o impersonal, sino que es cierto, un estado en el que nos vemos repetidamente, en el que ya no estamos impulsados por el deseo de satisfacción. Ya no necesitamos experiencias, ni las buscamos. Para este estado, nadie puede llevarnos. Tenemos que alcanzarlo. Y para hacerlo, se requiere energía. Por energía, entiendo la aplicación de toda nuestra atención sin intervenir ninguna distracción. De hecho, la distracción no existe. Lo que llamamos distracción nada más es falta de atención, ¿no? Fuego para ver a alguien en desacuerdo. ¿Hay realmente esta cosa llamada distracción? Cuando camino en silencio, miro las cosas que me rodean, y nada de lo que observo es la distracción. Solo hay distracción cuando quiero centrar mi atención en un solo pensó, con la exclusión de todo lo demás. Entonces mi mente deja a un lado y al otro a diferentes temas. Y si alguno de estos temas me interesa y se desvía de mi camino que estoy siguiendo, si se alejan del centro, que es yo mismo, lo llamo distracción. Pero si no hay tal centro, este yo,
Y si no estoy pasando por cierto camino, no hay distracción. Es muy importante entender esto. Si con la mayor claridad que comprende, encontrará que todos los esfuerzos de concentración, con el conflicto que lo causa, desaparecerá por completo. Y entonces no habrá distracción. A los ojos, el cielo, al ver la cara de un niño hermoso, escuchando el impulso de la cadena y el riel de un avión, no observando a la gente, a los políticos, a los sacerdotes, no escuche el corazón correctamente, no estar consciente de sus demandas y desesperación, y nada de eso. Desde el ojo, el cielo, cuando se mira, hay distracción, porque cada uno de estos elementos es parte de un todo. Todo esto solo puede ser percibido cuando hay atención completa, y se niega toda la atención al admitir la noción de distracción. Oh, mira esto, por favor. Con toda atención, no considera nada como distracción. Tu sexo, tus celos, tu ansiedad, tu miedo, tu amor, tu pasión. Todo está en la llama de la atención, y por lo tanto, nada es fragmentario. El político, el sacerdote, el ritual, es parte del todo. Es en el movimiento positivo de la mente que hay distracción y fragmentación. Pero cuando la mente en ningún momento tiene y, por lo tanto, negativa, si puedo usar esa palabra, la vida no se fragmenta. Luego, la nube en el cielo, el polvo del camino, la flor por cierto y los susurros de sus pensamientos, todo parte del todo. Pero esta totalidad solo puede entenderse cuando cesa el movimiento positivo de la mente. Por lo tanto, una persona puede ver por sí misma que, para llegar a este centro, esta fuente de todas las cosas, que es la suprema, el movimiento mental debe cesar. Pero no torturando la mente con disciplinas o hacer una pregunta tan difícil o fantástica. El camino de ciertas sectas que la mente humedece con el choque. Esto es completamente infantil. Al principio, debe notarse la verdad sobre cada movimiento de pensamiento y sentimiento. Y esto solo es posible cuando la mente es completamente negativa. Todo silencio y quietud. Podemos hacerlo de inmediato. Es como salir de una ruta. La ruta de acción positiva que el hombre generalmente ha estado viajando durante miles y miles de años. Puede salir de esta ruta sin ninguna expectativa, sin requerir ni buscar. Pero esto solo puede hacer, para darse cuenta del movimiento del hombre. No solo el movimiento de un hombre en particular, es decir, al darse cuenta de todo el movimiento del todo, cuando lo vio completamente a partir de una mirada. Esto es lo que solo tienes que hacer. Entonces, ya está caminando en libertad. Y esta libertad viene una acción que no paraliza la mente. ¿Quieres hacer preguntas sobre lo que hemos estado diciendo? ¿O no, nada pregunta? Pregunta. ¿Qué es la madurez? Respuesta. ¿Estamos hablando de madurez? Está bien, señor. ¿Qué es la madurez? ¿Hay alguna relación con la edad de la persona? ¿Te relacionas con la experiencia, el conocimiento, la capacidad, con competencia y la acumulación de dinero? Si no, ¿está en relación con el tiempo? No digas no tan rápidamente. Si estuvieras realmente libre del tiempo, si el tiempo no significaba nada para ti, ¿cuál sería el estado de tu mente? No me refiero al tiempo cronológico. Este tiene su importancia obvia. Pero si el tiempo, en el sentido psicológico, no representaba nada para usted, el tiempo para que los logros tengan éxito, dominaran, conquistar. Es hora de volverse inteligente, para comprender y comparar. ¿No sería entonces una entidad madura? Por lo tanto, solo la mentira es madura, y no el que acumula el conocimiento infinitamente.
El conocimiento es necesario y tiene significado en un cierto nivel, pero el conocimiento, no produce claridad e inocencia. Solo hay inocencia cuando todo el conflicto termina, cuando la mente ya no se mueve en una determinada dirección, porque se entendieron todas las direcciones. Es en este estado de originalidad, que es inocencia, y de ahí la inmensidad donde se debe encontrar el Supremo. Solo entonces la mente está madura.